Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Hace como 10 días que no vengo subiendo videos en mi canal Cristiano 72392 y esto por motivos de descanso, ¿no? De un reposo necesario, puesto que no es bueno estar ocupando mucho tiempo, eh, este, ocupar mucho tiempo en este trabajo, ya que hay otras cosas que hacer y aparte de eso porque la salud se podría ver resquebrajada, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la circulación. Yo tengo problemas circulatorios, a veces en las piernas, hay que estar caminando siempre para que no se me hinchen. Se puede hinchar por estar sentado mucho tiempo, así que he optado por solamente aparecer eventualmente y hacer más ejercicios. Es importante que ya a esta edad uno se vaya cuidando más aún. Aquí tengo el libro El hombre al umbral de ser salvo de la angustia mundial. Este es otro de los libros de la Watchtower que ya no están pues en el mercado, ¿no es cierto? El umbral, el hombre al umbral, ¿no? Aquí dice el hombre al umbral de ser salvo de la angustia mundial. Este libro, por supuesto, ya no aparece, ¿no? Ya ha desaparecido del mercado. Es del año 1975. Y acá lo interesante que encuentro, y además un poco desconcertante, en la página 323, la Watchtower decía en aquel entonces lo siguiente, en la página 323. Dice, tal como Noé y su familia pasaron vivos a través del diluvio global y formaron el núcleo de la nueva sociedad humana en la Tierra, así la grande muchedumbre pasará viva a través de la grande tribulación que se acerca y formará el núcleo permanente de la nueva sociedad humana, la simbólica nueva Tierra. Aquí estamos viendo pues que la Watchtower dice que la grande muchedumbre, así como Noé y su familia pasaron vivos a través del diluvio global, también esta grande muchedumbre de personas tendrá que pasar por la grande tribulación y serán protegidos por Jehová, ¿no? Pero tienen que pasar por la grande tribulación antes de poder heredar la nueva sociedad o la nueva tierra que está por venir. Entonces, estamos viendo que la Watchtower, allá en el año 1975, enseñaba pues que la grande muchedumbre tenía necesariamente que pasar por la grande tribulación, tal como pasó también Noé y su familia, a través del diluvio antes de heredar un nuevo mundo. Y así también pues la grande muchedumbre va a tener que pasar por la grande tribulación y de ese modo podrán ingresar al nuevo mundo. En la página 358, la Watchtower agrega diciendo lo siguiente, refiriéndose a la grande muchedumbre, que puede que no son miembros de la clase de su novia, ellos no serán llevados al cielo, hablando pues de la grande muchedumbre, las otras ovejas. Sin embargo, son súbditos en la esfera o ámbito de gobernación del novio rey para que disfruten de su reinado de 1000 años. Son conservados y protegidos junto con el resto de la clase de la novia a través de la grande tribulación y salen de ella para entrar en la parte terrestre de la esfera o ámbito bajo su gobernación real. Una parte terrestre necesariamente incluye el territorio del antiguo Israel donde solía reinar el famoso antecesor del rey, el rey David. Pues bien, esto es lo que la Watchtower nos venía diciendo, que esta grande muchedumbre, a diferencia de los ungidos, tiene una esperanza terrenal
Y estos serán, junto con el resto de la novia, protegidos a través de la grande tribulación. Y salen de ella para entrar en la parte terrestre de la esfera o ámbito bajo su gobernación. O sea, entran a ser los súbditos del reino. Entran vivos, están protegidos, toda esta grande muchedumbre. Ahora, en el libro usted puede vivir para siempre en el paraíso en la tierra. Encontramos que la Watchtower enseña esto en el año 1900, déjeme ver, el año 1982. O sea, eh, 7 años después que se escribiera el primer libro que hemos estado leyendo, 7 años después de esto. La Watchtower dice pues eh, que esta grande muchedumbre, ¿no? Eh, entra a la vida paradisíaca, eso está en la página 173, entra a la tierra paradisíaca, tanto personas justas como personas injustas que pues no conocieron a Dios y que tendrán la oportunidad de conocerlo. Esta resurrección para los testigos de Jehová, esta resurrección, este, se acontecerá después del Armagedón. Aquí hay un punto que yo quiero destacar, que hay pues una resurrección que va a ocurrir después del Armagedón. Esta grande muchedumbre de personas, según la Watchtower, tienen que resucitar y entrar en el paraíso eh, después del Armagedón. Entonces, no es cierto pues, que todas las personas estarán vivas, la grande muchedumbre estará viva, ¿no? Durante la gran tribulación, puesto que aquí están hablando que los que van a heredar la tierra van a también heredar, estos de la grande muchedumbre van a heredar la tierra cuando también resuciten después del Armagedón. Entonces hay un punto que yo quiero este, eh, señalar acá, estimados amigos. En Apocalipsis capítulo 7 se ve que esta grande muchedumbre de personas están vestidas de ropas blancas y cuando se le pregunta quiénes son estos y dónde han venido o dónde han salido, entonces la respuesta es estos que han visto vestido de blanco, han lavado sus ropas con la sangre del cordero y han pasado por la gran tribulación. Han pasado por la gran tribulación. Entonces, esta grande muchedumbre, estimados amigos, son Apocalipsis 7, son personas que van a pasar por la grande tribulación. Por supuesto que la grande tribulación no coincide con el Armagedón, ¿no es cierto? El Armagedón es la batalla final del Dios Todopoderoso, donde destruye a sus enemigos y establece luego el reino de Dios. Pero antes tiene que estar la gran tribulación, tiene que venir la gran tribulación. Entonces, si va a haber una resurrección de personas que son de esta clase, la clase terrestre, esta resurrección, según el libro rojo que hemos leído, va a ocurrir apenas termine el Armagedón. Esto, por supuesto, tiene que ser después de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo pueden pasar la grande muchedumbre, toda esta grande muchedumbre, por la gran tribulación, toda esta grande tribulación, toda esta grande muchedumbre de testigos de Jehová, pasar por la gran tribulación si muchos de estos que ya componen la clase de la grande muchedumbre han muerto, muchos que han muerto, ¿no? Hay muchos que han muerto hace mucho tiempo. Yo tengo conocidos que han muerto hace tiempo, ya que miembros de la grande muchedumbre que están muertos, están descansando. Y estas personas supuestamente van a resucitar después del Armagedón. Esto también implica después de la gran tribulación. Entonces, ¿cómo pueden pasar esta grande muchedumbre que se menciona en Apocalipsis 7 por la gran tribulación si muchos de los que ya han muerto dentro de de Jehová de esa clase no van a resucitar sino después de la gran tribulación? Y esta es una de las grandes incógnitas que uno tiene que resolver y que cada testigo de Jehová tiene que responderla. Esta grande muchedumbre, y bien claramente se dice en Apocalipsis 7, salen de la gran tribulación y salen vivos. La Watchtower dice que son protegidos por Jehová. Y esta grande muchedumbre es un grupo grande. No dice el resto de la grande muchedumbre, no está hablando de un resto de la grande muchedumbre. Está hablando de la grande muchedumbre, en general, pasa por la gran tribulación. Pero la Watchtower
viene diciendo desde el año 35, ya hay una llamada para la grande muchedumbre, para la grande muchedumbre del año 1935. Pero muchos ya han muerto, cientos de miles han muerto de esta clase, que esperan resucitar o que se dice que van a resucitar después del Armagedón, o también, pues, también después de la gran tribulación. Entonces no podrían jamás pasar por la gran tribulación. Entonces ahí hay una cosa que no tiene sentido, ¿no? ¿Cómo podemos considerar a estos testigos de Jehová que ya han muerto y que pertenecen a la clase de la grande muchedumbre, considerarlas pues parte de esta eh, grande muchedumbre? Si la grande muchedumbre de Apocalipsis 7 atraviesa la gran tribulación, pasa, y estos ya han muerto, muchos testigos de Jehová de la grande muchedumbre ya han muerto y solamente esperan ser resucitados después del Armagedón en el paraíso. Entonces, aquello es lo que no funciona. No puede ser, pues, entonces cierto que estos que han muerto, testigos de Jehová, de la supuesta grande muchedumbre, sean parte de esa grande muchedumbre de Apocalipsis 7, porque en Apocalipsis 7 esa grande muchedumbre pasa por la gran tribulación y están vivos. Pero hay cientos de miles de testigos de Jehová de esa clase que están muertos. Cientos de miles. Y que van a resucitar después del Armagedón en el milenio, cuando se establezca el paraíso y resucitan ellos. Y eso pueden leer ustedes en la literatura de los testigos de Jehová. Ahí se enseña que esta resurrección para estos que han muerto de la gran muchedumbre será pues en el paraíso, van a resucitar. Entonces, como ven ustedes, hay cosas que no funcionan en esta enseñanza de la Watchtower, cosas que no tienen sentido. Considerar pues parte de la grande muchedumbre aquellos que ya han muerto y que no van a pasar por la gran tribulación es realmente inaudita, ¿no? Inaudito, no se puede considerar a esa gente como parte de esa grande muchedumbre de Apocalipsis 7, puesto que, repito por enésima vez, no van a poder pasar por la gran tribulación y solamente van a resucitar en el paraíso después que haya pasado el Armagedón. Así que yo reto a cualquier testigo de Jehová que me responda esto, ¿cómo se solucionamos este impasse, este problema? Porque esto tiene que solucionarse, ¿no es cierto? Tiene que realmente responderse con la Biblia misma. Y ahí, pues, los testigos de Jehová tienen problemas para resolver este dilema. Y esto me hace ver, pues, que esta sociedad enseña falsedades, puesto que no sabe cómo responder este impasse, este problema. Y esto es cuestión de sentido común. El que tiene un poco de sentido común se da cuenta, ¿no?, de esto. Muchos ya han muerto, muchos que son de la llamada clase de la clase terrestre, de muchedumbre, están muertos. Ya han muerto. Yo tengo muchos amigos que fueron testigos de Jehová, de la clase de las otras ovejas, que están ya descansando en paz. Y se dice que estos van a resucitar pues en el paraíso después del Armagedón. No van a pasar por la gran tribulación. Entonces, ¿cómo puede ser posible que esta gente sea parte de esa grande muchedumbre que está revelada, ¿no?, en Apocalipsis 7, ¿no es cierto?, que son personas que pasan vivas a través de la gran tribulación? Así que si algún testigo de Jehová tiene una respuesta para darme, yo estoy anuente a escucharlo. Bueno, gracias, estimados amigos, y como siempre, será hasta la próxima. Amigos, nuevamente, muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. Aquí tenemos algo interesante que quiero tocar, ¿no?, sobre lo que dice la Watchtower en cuanto al texto diario de día de hoy, 21 de junio del año 2016, martes 21 de junio. Dice: sean obedientes a los que llevan la delantera entre ustedes. Hebreos 13, 17. Es el texto diario del martes 21 de junio del año 2016. Y la Watchtower dice, aquí en la atalaya del 15 de noviembre, o perdón, de octubre del año 2014, lo siguiente: los cristianos fieles siempre han seguido con gusto la guía de la Organización de Jehová. Quizás al principio no entendamos del todo por qué tenemos que hacer las cosas de cierta manera. Sin embargo, estamos plenamente convencidos de que cuando colaboramos con Jehová, apoyando cualquier cambio que Él ve apropiado hacer, salimos ganando. El ejemplo que le dan los ancianos a la congregación demuestra que tienen un enorme deseo de hacer la voluntad de Dios.
Están dispuestos a trabajar duro y adaptarse a las circunstancias. Prueban con entusiasmo nuevas maneras de predicar el reino de Dios. Aunque algunos al principio quizás hayan tenido dudas a la hora de organizar la predicación por teléfono en los puertos o en lugares públicos, pronto han visto los buenos resultados. Estamos deseando probar nuevos métodos de predicación. Aquí veo, estimados amigos, que la Watchtower está variando, ¿no?, su política y sus métodos de predicación. Siempre ellos han estado incidiendo, inculcando la necesidad de ir a predicar personalmente de casa en casa, puesto que según ellos este es el método bíblico, ¿no?, que se remonta de los tiempos de los apóstoles. Sin embargo, es curioso pues que ahora estén diciendo o preguntando, ¿estamos deseando probar nuevos métodos de predicación? Nuevos métodos de predicación. Por supuesto pues que la Watchtower está usando otros métodos ahora, como son los cursos bíblicos por internet, ¿no es cierto? Ahora están probando también a través de internet divulgar su literatura, ¿no?, sus libros, sus folletos y hasta la misma atalaya. Estos son nuevos métodos que están usando los testigos de Jehová, puesto que por lo que estamos viendo, el famoso método clásico de predicación de casa en casa no ha sido pues del todo fructífero, ¿no? Porque seamos honestos, estimados amigos, y esto lo he dicho siempre, los adventistas, por ejemplo, tienen el doble de miembros que los testigos de Jehová, y ellos han estado, digamos, haciendo su predicación unos 30 años antes que ellos. O sea, la iglesia adventista tiene unos 30 años más antigua que los testigos de Jehová y sin embargo tienen el doble de miembros. Entonces el clásico método de predicación de casa en casa no ha sido del todo fructífero. Solamente han llegado a tener 8 millones versus 16 que tienen los adventistas. Y los adventistas del séptimo día no predican de casa en casa como hacen los testigos de Jehová. Ellos han estado, por supuesto, teniendo misioneros, ¿no?, que han ido a predicar a pueblos, a aldeas, ¿no? No necesariamente de casa en casa como hacen los testigos de Jehová, aunque eventualmente lo han hecho, por supuesto. Pero no ha sido un método, digamos, principal, el método de casa en casa para ellos, sino el método ha sido a través de estudios bíblicos por correspondencia. Esto ha sido muy usado por los adventistas del séptimo día. Han estado usando los cursos bíblicos por correspondencia y por supuesto también su programa radial, La Voz de la Esperanza, que tiene pues décadas, ¿no?, de haber sido empleado este método, ¿no?, la Voz de la Esperanza, el programa radial de los adventistas, que les dio buen resultado, tanto como el curso por correspondencia. Estos no han ido de casa en casa, ¿no?, a estar predicando puerta por puerta, como lo hacen los testigos de Jehová y eventualmente los mormones. Pero definitivamente, pues, se ha visto pues que el adventismo del séptimo día ha estado empleando métodos más variados y más fructíferos. Y ahora vemos el resultado, que tienen pues 16 millones de miembros versus 8 que los testigos de Jehová, quienes han limitado por décadas, ¿no?, muchas décadas, a hacer una predicación casa por casa personalmente, ¿no?, tocando las puertas. Y esto parece no haber sido tan, como repito, fructífero como sí lo ha sido el método de los adventistas de usar la radio, la televisión y también los cursos bíblicos por correspondencia. Parece pues que estos señores han empleado un método no tan bíblico, pero que les ha dado mejor resultado. Ahora los testigos de Jehová pues se han dado cuenta pues que hay que utilizar otros nuevos métodos de predicación, y que debemos desear desde acá
debemos estar deseosos probar nuevos métodos de predicación, porque el método que han estado utilizando por décadas los testigos de Jehová no ha sido del todo fructífero. El método de casa en casa, que ellos dicen que es el método bíblico, lo cual no es verdad. Entonces, ahora los testigos de Jehová pues se están metiendo por internet, y tienen su sitio web jw.org, donde presentan toda su literatura, libros, folletos, revistas y también cursos bíblicos por internet. Lo que me llama la atención sobremanera, puesto que por otro lado ellos prohíben o advierten a sus propios correligionarios a que no naveguen por internet para ver sitios de los llamados apóstatas, pero sí desean que naveguen por internet para que vayan al sitio web de jw.org. ¿No es cierto? Ahí sí. Ahí sí están todos invitados a visitar ese sitio web de la Watchtower, pero no así los sitios web de los que ellos consideran elementos negativos que no colaboran con su obra mundial, sino que según ellos destruyen su obra mundial. Lo cual me parece puede ser una actitud parcial, ¿no? Una actitud de fanatismo, de temor, porque saben que no tienen toda la verdad y que cometen tantos errores y hacen tantas cosas raras, se contradicen, hacen cambios con nuevas luces que pues generan desconcierto entre propios extraños. Entonces no quieren que vayan a internet, vean las páginas web de los apóstatas, pero sí que vean la página web de ellos, jw.org. Esto realmente es curioso porque la Watchtower siempre ha estado, ¿no es cierto?, animando a la gente a ir de casa en casa, ¿no?, a predicar. Y lo hacen, ¿no?, si lo siguen haciendo, pero no es ese su fuerte. Ahora, el fuerte de ellos es usar este medio que también usa la llamada religión falsa de Babilonia la Grande, ¿no? Porque si ustedes navegan por internet van a encontrar que no solamente los testigos tienen su página web, sino los adventistas, los mormones, los pentecostales, todas las iglesias evangélicas, la iglesia católica, todos utilizan este método de internet para poder difundir sus creencias. Así que la Watchtower también se ha ajustado al método de la religión falsa, ¿no? Que es usar internet, curso bíblico por correspondencia e incluso la misma televisión. Así que, estimados amigos, estamos viendo pues que acá la Watchtower ya no está pues diciendo, no, nosotros somos los únicos que estamos predicando pues bajo el método bíblico de casa en casa, no. Ahora ellos también están imitando lo que hacen las religiones de la llamada Babilonia la Grande, quienes son pues los que primero han estado utilizando internet, como son los pentecostales, los adventistas, los mormones y otros grupos religiosos cristianos, entre comillas, que han estado usando pues estos métodos modernos para difundir su mensaje, puesto que les está dando muy buenos resultados. Y no le queda otra cosa a la Watchtower que ajustarse a estos métodos, a estos nuevos métodos de predicación para captar más miembros, ya que parece ser que no les está dando muy buen resultado la predicación de casa por casa. Sí, pues vemos nosotros como la Watchtower también se tenía que acomodar a los tiempos y tiene que utilizar métodos que por supuesto no existían en el siglo I. Y cualquier método que a uno se le ocurra para predicar es bienvenido y está bien. Estamos deseando, dicen acá, probar nuevos métodos de predicación. Entonces, tenemos que probar otro método, dice la Watchtower, porque el método tradicional no ha estado funcionando como debiera. Bueno, estimados amigos, y esto me parece que está bien, pero también pues que permitan a sus miembros a que naveguen por sitios web que no son necesariamente de ellos, ¿no?, de otros grupos religiosos, para que se informen, ¿no?, qué es lo que estas religiones, estos grupos, e incluso los llamados apóstatas tienen que decir, ¿no es cierto?
tienen que tener la libertad, ¿no es cierto? Si ellos tienen la verdad y toda la verdad, no tienen por qué temer que los testigos de Jehová estén navegando por internet viendo otros sitios web que no son necesariamente de su grupo, del grupo de los testigos de Jehová. Así que ya ven ustedes pues que no es tan cierto esto de que nosotros predicamos según el método bíblico, porque esto es lo que manda la Biblia, porque así hicieron los primeros cristianos. Tenemos que recordar que los primeros cristianos pues no tenían pues internet, ¿no? No había imprenta, tenían que hacerlo pues de esa manera, ¿no? Un trabajo personal, ¿no? Ahora pues se usa este método internet y el método pues, como la radio y televisión para llegar a la gente y está muy bien, está bien aprobado por Dios, no hay ningún problema. No hay en realidad un método bíblico exacto, estimados amigos, y único. Es una falacia, es un cuento, es un mito. Decir, bueno, que solamente debemos predicar en casa como era el modelo bíblico. Ahora no, la WhatsApp me parece que se ha olvidado de eso y ahora sí está animando a sus miembros que busquen otros métodos de predicación. Imagínense ustedes, ¿no? No les queda otra cosa porque si no se van a quedar rezagados. Bueno, pues estimados amigos, gracias y como siempre será hasta la próxima. Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes que gentilmente están escuchando mis videos de manera eventual o de manera constante. Yo les agradezco mucho el tiempo que se toman para analizar nuestros videos, tanto los de mi hermano Franco como los míos. Una de las cosas que la Watchtower dice sobre el Espíritu Santo es lo que encontramos en la revista La Atalaya del 15 de noviembre del año 2006. Y esto me parece interesante analizar lo que se dice acá en esta Atalaya del año 2006, del 15 de noviembre, porque vamos a encontrar que la Watchtower, diríamos así, entra en una serie de contradicciones o de situaciones que los pone a ellos mismos en una condición de no estar realmente seguros de lo que están enseñando, como que fuesen personas no bien plantadas en el conocimiento exacto. En esta atalaya, el 15-11 del 2006, la Watchtower dice: para mantenernos en el amor de Dios también es necesario pedir su Espíritu Santo y dejar que nos guíe. Es verdad, tenemos que pedir a Dios el Espíritu Santo. Y la Watchtower dice: si persistiéramos en el pecado, Jehová podría retirarnos su espíritu. Consciente de este hecho, David suplicó a Dios después de haber pecado con Betseba: no me arrojes de delante de tu rostro y tu Espíritu Santo no me lo quites, o no me lo quites. Salmos 51:11. Salmo 51:11. No arrojes de delante de tu rostro, no me arrojes de delante de tu rostro y tu Espíritu Santo, o no me lo quites. No me lo quites. Y tenemos al rey David que después de haber pecado suplica a Dios que no le quite su Espíritu Santo. Por el contrario, dice acá de la Watchtower en este misma atalaya, el rey Saúl, por el contrario, sí llegó a perder el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Saúl pecó al ofrecer un sacrificio quemado y perdonar la vida al rey de los amalequitas, así como al rebaño y a la vacada. Sin embargo, no se arrepintió, de modo que Jehová le retiró su Espíritu Santo. En esta explicación de la Watchtower vemos que solamente uno podría perder el Espíritu Santo si es que uno ha pecado y no se arrepiente. Y pone el caso del rey David, que ruega que Dios no le quite de su Espíritu Santo, le ruega que le mantenga el Espíritu en él, que permanezca en él. Por supuesto, él se arrepiente de su pecado y le ruega a Dios que no se lo quite.
Solamente Saúl perdió este Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque dice la Watchtower que le ofreció un sacrificio quemado y no perdonó la vida, la vida del rey de los amalequitas, así como el rebaño y a la vacada. Este hecho, dice la Watchtower, hizo que Saúl sí perdiera el Espíritu Santo. No así David, quien, a pesar del pecado, se arrepintió y Dios no le quitó su Espíritu Santo. O sea, en conclusión, el creyente podría perder el Espíritu Santo si al pecar no se arrepiente. Si esa persona sigue andando dentro de la corrección, dentro de las normas bíblicas, ese hombre tendrá el Espíritu Santo en él, morando en él. Esto es algo bíblico. El Espíritu Santo mora en el creyente. Y así pues en Romanos 8:9, el apóstol Pablo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Es decir, el que tiene el Espíritu Santo de Dios y este Espíritu Santo mora en la persona, en esa persona, pues vivirá según el Espíritu y no según la carne. Solamente el que vive según la carne pierde el Espíritu y no puede vivir según el Espíritu porque no tiene el Espíritu de Dios. Es necesario que entendamos entonces que el Espíritu Santo ya mora en el creyente. Una vez que uno lo pide, baja, mora en el creyente por la conversión, y ese Espíritu permanece en el creyente en tanto y en cuanto se mantenga moralmente limpio. O si eventualmente peca y se arrepiente, Dios tampoco le va a quitar el Espíritu, sino que le va a dejar que more todavía el Espíritu en esa persona arrepentida. Solamente si no se arrepiente, dejaría de tener el Espíritu morando en él. En Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu mora en el creyente. Y aquel creyente que no tiene el Espíritu de Dios, pues corre el peligro de no resucitar en el día final. Solamente podría ocurrir eso si es que peca. Si es que no se arrepiente de su pecado, vive en pecado y no se arrepiente. En 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En 2 Timoteo 1:14 dice: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego dice en Santiago 4:5: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Estimados amigos, estamos viendo que el Espíritu Santo mora en el creyente. Todo creyente que ya pidió el Espíritu Santo y le ha sido concedido, permanece en él y estará allí en tanto y en cuanto sea fiel a Dios. Y aún así, si pecase, pero se arrepiente, Dios no le va a retirar su Espíritu que ya mora en él. Dicho esto, estimados amigos, nos preguntamos si la Watchtower, en la atalaya del 15-11-06, reconoce que la única forma que uno pueda perder el Espíritu Santo es que uno peque y no se arrepiente de su pecado. Es la única forma en que uno podría, o la única razón como un creyente podría perder el Espíritu Santo, o la única razón como Dios podría retirarle su Espíritu Santo, es si persistiéramos en el pecado. Eso lo dice la Watchtower en la atalaya esta que menciona el 15-11-06. Si persistiéramos en el pecado, Jehová podría retirarnos su espíritu. Entonces, si uno no persiste en el pecado, se arrepiente, pues el espíritu sigue morando en él. Y por supuesto, ese espíritu le haría vivir según el espíritu y no según la carne. Estimados amigos, la Watchtower está diciendo algo que es bíblico. Estamos totalmente de acuerdo. Pero entonces nos preguntamos, estimados amigos, ¿por qué, por ejemplo,
en la atalaya del 15-10 del 12, o sea, 15 de octubre del año 2012, la Watchtower dice, en efecto, orar por los demás puede cambiar nuestra actitud hacia ellos. Si pedimos por todos nuestros hermanos en la fe, cultivaremos un espíritu cristiano. Además, debemos pedir Espíritu Santo. La fuerza activa de Dios nos ayudará a manifestar las verdaderas cualidades cristianas al tratar con el prójimo. Entonces nos preguntamos, estimados amigos, si ya el Espíritu Santo mora en el cristiano y la Watchtower reconoce que la única forma de perder el Espíritu Santo es persistiendo en el pecado, ¿por qué en esta atalaya del 15-10 del 12 la Watchtower dice, además, debemos pedir Espíritu Santo? La fuerza activa de Dios nos ayudará a manifestar las verdaderas cualidades cristianas al tratar con el prójimo. Total, ¿tenemos o no el Espíritu Santo? Si un cristiano va a pedir el Espíritu Santo es porque no lo tiene, y si no lo tiene, porque es pecado. Ahí está la tragedia, ahí está la contradicción. Pero la Watchtower dice, además, en esta atalaya del 15-10 del 12, además debemos pedir Espíritu Santo. No entiendo realmente. ¿Por qué tendría un cristiano pedir Espíritu Santo si ese cristiano no ha pecado, no persiste en el pecado? Debería tener el Espíritu Santo morando en él. Pero aquí parece que si debe pedir Espíritu Santo es porque no lo tiene. Y si no lo tiene es porque ha pecado. ¿Se dan cuenta de la contradicción de esta declaración de la atalaya del 15-10 del 12? Ahora, en la atalaya del 15-2 del 08, o sea, del 2008, dice la Watchtower, independientemente de las habilidades que tengamos, necesitamos pedir Espíritu Santo y seguir su guía, pues solo de ese modo lograremos cumplir con la tarea que Jehová nos ha encargado. Pero por Dios, estimados amigos, si la Watchtower ha dicho que ya tenemos Espíritu Santo y que este solamente se podría perder, o Dios nos lo podría quitar o retirar por el pecado persistente, ¿cuál es la razón que la Watchtower diga ahora en esta atalaya del 15-2 del 8 que necesitamos pedir Espíritu Santo y seguir su guía? Esto realmente no tiene sentido. Ahora, en la atalaya del 15-11 del 08, la Watchtower dice lo siguiente: quienes están inactivos son particularmente vulnerables, por eso necesitan que se les ayude a seguir el consejo de andar por espíritu. ¿Y qué deben hacer los ancianos para poder ayudarlos? Pedir la guía y el Espíritu Santo de Dios y usar las escrituras hábilmente. O sea, tiene que pedir el Espíritu Santo de Dios el anciano, o los ancianos deben pedir el Espíritu Santo para poder aconsejar a los que están en problemas dentro de la congregación. ¿Qué quedamos, estimados amigos? Ancianos, para que puedan hacer su trabajo eficazmente, la Watchtower dice, deben ustedes pedir Espíritu Santo. Pedir el Espíritu Santo, ahí lo están diciendo en la atalaya del 15-11 del 08. Realmente la Watchtower no está guiada por el Espíritu de Dios, está guiada por el engaño, por la mentira, por el error. Ahora, ¿qué lección dice la atalaya del 15-4 del 07? 15 de abril del año 2007. ¿Qué lección nos enseña la parábola de Jesús sobre el amigo persistente? Esta parábola muestra cuál debe ser nuestra actitud al orar. Tenemos que seguir pidiendo, es decir, pedir con insistencia, especialmente el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo ya está en el creyente. Está en el creyente. ¿Cómo puede estar siguiendo? ¿Cómo es que tenemos que seguir pidiendo de manera insistente el Espíritu Santo de Dios? No entiendo sinceramente. En la atalaya, también acá tenemos otra atalaya que dice, es de especial importancia no dejar de pedir Espíritu Santo. Vean ustedes en otra atalaya.
Entonces, ¿qué estamos nosotros pensando o qué está pensando la Watchtower en realidad sobre este asunto del Espíritu Santo? ¿Lo tiene el cristiano o no lo tiene? Si no lo tiene y tiene que estar pidiéndolo a cada rato en diferentes circunstancias, es que este individuo en realidad no tiene el Espíritu Santo morando en él. Y si no lo tiene morando es porque ha pecado o persiste en el pecado y Dios se lo ha retirado, razón por la cual debe estar pidiendo constantemente el Espíritu. Es decir, constantemente está persistiendo en el pecado, ¿no? Se arrepiente, Dios le da el Espíritu, ¿no es cierto? Bueno, o se lo deja ahí, o si se sigue pecando se lo quita por un tiempo y si se arrepiente se lo devuelve. Todo un laberinto, ¿no? Entonces aquí no hay algo coherente en esta enseñanza de la Watchtower. Se dice que tenemos que seguir pidiéndole sabiduría. Sigan pidiendo sabiduría. No, señores, Salomón pidió sabiduría y le fue dada sabiduría y pudo en muchas ocasiones obrar con sabiduría. No dejó también de pecar, ¿no? Era un hombre que tenía sus fallas, pero era conocido como un hombre sabio. De repente, cuando él cayó en ese pecado persistente de estar con diferentes mujeres, no sé, se metió con las mujeres paganas, etcétera, pues Dios haberle quitado su espíritu. Pero su sabiduría, el espíritu de sabiduría a este hombre, pudo haberle quitado la sabiduría. Pero cuando Dios se lo concede a una persona, le concede a una persona el espíritu para que ese espíritu se quede, esté y more en uno. Y cuando uno le pide sabiduría a Dios, también esa sabiduría Dios la concede, no para que esté por una semana, un mes o un año, sino para que esté en forma permanente en tanto en cuanto se sujete a las normas de Dios. Y cuando Dios da el Espíritu Santo, se lo da a la persona que se convierte a Él y vive en armonía con sus preceptos, entonces el Espíritu mora en esa persona. No mora por una semana, ni por un mes, ni por un año, sino que mora de manera permanente. Porque imagínense ustedes si morara el Espíritu Santo en uno por solamente horas, días, semanas o meses, uno pues estaría con una personalidad un poco extraña, porque cuando tiene el Espíritu Santo de Dios mostraría mucho amor, mucha paz, mucha misericordia, ¿no? Benignidad, etc., todos los frutos. Pero cuando se va, nos volvemos pues carnívoros, hombres carnales, hombres que tenemos tendencias al pecado y que estamos pecando porque no tenemos el Espíritu. Y después Dios nos devuelve el Espíritu si lo pedimos y nos volvemos unos santos, unos hombres de gran espíritu, de gran amor, ¿no? Sería pues inconcebible eso, ¿no? Que Dios esté dando ese Espíritu, temporalmente, haría que el cristiano también tenga fruto del Espíritu de manera temporal, ¿no? Hoy día te lo doy, pero dentro de 2 semanas te lo quito. Y luego tienes que volver a pedir, y con mucho fervor, y te lo daré. Entonces ahí esa persona empieza a encontrar la paz, el amor que había perdido. Eso no puede ser. Y usted que dar el Espíritu es para que dé frutos. Y unos frutos que no sean solamente por un tiempo, sino de forma permanente. Dicho esto, estimados amigos, ¿creerán ustedes entonces cuando la Watchtower dice en los diferentes números de su atalaya y de manera repitente y constante que ustedes, los testigos de Jehová y todas las personas que se convierten a su religión, tienen que estar permanentemente pidiéndole a Dios el Espíritu Santo para poder decidir, para tomar buenas, buenas decisiones, para juzgar correctamente, ¿no? ¿Es eso lo que se nos enseña en la Biblia? Que tenemos que estar constantemente pidiéndole a Dios de su Espíritu, mañana, tarde y noche, durante toda nuestra vida cristiana. Pues que ya lo tenemos y mientras vivamos en conformidad con sus preceptos, este Espíritu permanecerá con nosotros y no tenemos necesidad de estar pidiéndoselo al Señor a cada rato, salvo que, por supuesto, uno lo pierda por el pecado persistente, pierde el Espíritu Santo y uno tendría que rogarle a Dios que le dé el Espíritu Santo. Y de repente hay que pedírselo con mucha insistencia, ¿no es cierto?, para que Dios se lo devuelva. Pero esa es la única circunstancia. Pero un cristiano que está andando en el camino tenga que estar constantemente pidiéndole a Dios Espíritu Santo, pues realmente no tiene ninguna base bíblica, porque la Biblia dice que el Espíritu mora en el creyente, pero lo peor de todo es que la Watchtower reconoce
Y esto lo repito, y esto ya para cerrar este video, para terminar este video, reconoce en su atalaya del 15-11 del 06 que solamente Dios podría quitarnos su Espíritu Santo si persistiéramos en el pecado. Entonces está reconociendo la Watchtower que mientras tú camines dentro de los preceptos de Dios, no tienes necesidad de estar pidiendo la carga a tu Espíritu Santo, sino que ya lo tienes, mora en ti y este Espíritu te va a guiar a tomar decisiones espirituales sabias. Así de simple es la cosa. Pero la Watchtower se contradice. Dice una cosa acá en la atalaya del 15-11-06, pero en otras atalayas dice, no, pidan Espíritu Santo. Continúen pidiendo Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a ustedes, pídanlo. Pidan Espíritu Santo a Dios. Pidan, insistan. ¿Cómo es esto? Si no han pecado, tienen el Espíritu de Dios. Solamente el pecado persistente haría que lo pierdan. No tiene sentido estar pidiéndolo a cada rato. Esto demuestra que esta organización está guiada por el mismo Satanás, porque si fuera el Espíritu Santo de Dios, no podrían fallar en este tema del Espíritu Santo. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta otro video. Estimados amigos, nuevamente muchos saludos para todos y cada uno de ustedes. La sociedad Watchtower enseña que desde el año 1918 los ungidos han ido resucitando para tomar sus lugares como reyes y sacerdotes en el cielo al lado de Jesús, acompañando a Jesús. La resurrección de estos ungidos ha empezado en el año de 1918 y sigue ocurriendo actualmente mientras van muriendo los ungidos que quedan vivos. Parten en un abrir y cerrar de ojos al cielo para estar con el Señor. Esta es una enseñanza que ningún testigo de Jehová la desconoce. Saben perfectamente que los ungidos que mueren están en el cielo o van al cielo inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos para justamente estar con Cristo arriba en los cielos. No estoy mintiendo. Esto es lo que enseña la sociedad Watchtower y es una enseñanza que ha sido aceptada sin mayor discusión por 8 millones de jehovistas fieles e insensatos a la vez. Porque tienen que comparar lo que dicen las escrituras sobre la resurrección o cómo es la resurrección con lo que la Watchtower dice sobre la resurrección que está ocurriendo en el año 18 de una manera instantánea y también de manera invisible, porque nadie ha visto a un ungido resucitar y menos aún ascender al cielo. O sea, es un evento que ocurre pues de manera rápida, en menos de una fracción de un segundo, de una fracción de segundo, en abrir y cerrar de ojos, y ya se encuentran en los cielos apenas han muerto. Sin embargo, cuando uno se pone a razonar, dice, bueno, y si esto es verdad, ¿por qué enterraron recientemente a este ungido que murió, a uno de los miembros del cuerpo gobernante, Guy Pearce creo que se llamaba, que murió y bueno, tuvo su sepelio, ¿no es cierto? Y también tuvo su sepelio en el año 1942, seguramente al Rutherford, en algún sitio lo enterraron. Y ni hablar pues con el señor Franz, que creo que murió en el año 92 y que todavía se encuentran sus sepulcros allá en Estados Unidos. También el sepulcro o la tumba de Knorr, ¿no es cierto? También está ahí. La tumba de Henschel, ¿no? Que también fue uno de los presidentes de la sociedad Watchtower. Todas las tumbas están ahí y están bien cerraditas. Pero estos sí están en los cielos, estimados amigos. Según la Watchtower, ellos están ya gobernando con Cristo. Pero aquí hay un problema que se suscita cuando uno examina lo que dice el libro de los Romanos, lo que dice Pablo a los Romanos en el capítulo 6. ¿Y qué cosa es lo que dice acá en el capítulo 6 de Romanos? Dice en versículo 3,
hasta el versículo 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, es decir, por el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. La semejanza de su muerte y la semejanza de su resurrección. Somos también nosotros sepultados con Cristo por el bautismo y somos resucitados a la semejanza, seremos resucitados a la semejanza de su resurrección. Esto es realmente muy interesante porque se habla acá de que seremos resucitados en la semejanza de su resurrección. Está hablando del futuro. No dice que hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte y no está diciendo que hemos sido resucitados a la semejanza de su resurrección, sino que habla en el futuro. Así también lo seremos en la de su resurrección. Esto está hablando Pablo. Pablo está hablando a cristianos que ya eran parte de la iglesia y les dice pues que van a resucitar a la semejanza de su resurrección. Ese es en el futuro. Noten ustedes que está hablando del futuro, porque algunos podrían pensar que se está hablando de la resurrección cuando se sale del agua, se resucita a la semejanza de Cristo. Pero no es esta la idea. La idea es que si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, y esto por el bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. Seremos resucitados de manera semejante a la de su resurrección. Siendo esto así, es lógico concluir que es imposible que los ungidos se hayan resucitado, porque la forma como la Watchtower presenta la resurrección de los ungidos no es semejante a la de su resurrección, es decir, a la resurrección de Cristo. Cristo, Jesús, fue sepultado en el bautismo, salió del agua, ¿no es cierto?, para andar una nueva vida, eso para andar una nueva vida. Pero luego dice que si hemos sido plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Está hablando acá de un evento futuro. Él está diciendo, así también lo seremos. Y está hablándoles a cristianos que ya se habían bautizado, personas que eran miembros de la iglesia, y les dice que así como él ha sido plantado por el bautismo, también lo seremos en la de su resurrección. Y esto es importante, repito, porque es evidente que ningún ungido hoy, ningún ungido de la Watchtower, hipotético ungido, ha resucitado del año 18 a la semejanza de Jesús. Porque Jesús, en principio, fue visto por muchos testigos. Fue visto por sus propios fieles. Fue visto por un número interesante de testigos de su resurrección. Y su resurrección fue física. Se abrió su tumba, salió, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables. Se apareció a sus discípulos por 40 días, a los cuales les hablaba el reino de Dios, según Hechos 1:3. Así que Jesús resucitó, fueron testigos unos cientos de creyentes, me parece que son cientos, algunos 200, algo así, a ver, de repente me equivoco, pero fueron vistos solamente por sus discípulos. Ellos dieron testimonio de esa resurrección. Y pues, ¿cómo resucitó Jesús? De manera física, fue visto, fue palpado. Recordemos a Tomás, mete las manos en las heridas. Era un ser visible, de carne y huesos, ya no de carne y sangre,
Ahí la diferencia del resucitado con el hombre mortal de carne y sangre, el hombre resucitado de carne y huesos, que vive a través del Espíritu. Y ahí lo vemos a Jesús resucitado y con testigos que dan testimonio de que ese evento ocurrió. Pero ¿quién puede dar fe de la resurrección de los ungidos, siendo que las tumbas están cerradas, sus tumbas, la de Russell, la de Nor, Franz, Henschel, todas están cerradas? Usted puede visitarlas en Estados Unidos. Están cerradas. Nadie los ha visto dentro de la Sociedad Watchtower, ¿no? Verlo, alguno de estos resucitar e irse al cielo. Entonces podemos decir que hay una similitud entre la resurrección de Cristo con la resurrección supuesta, inventada por la Watchtower de los ungidos, que han resucitado del año 18 de una manera pues tan rápida, de un abrir y cerrar de ojos, sin que nadie pueda dar testimonio de que efectivamente ha venido ocurriendo esta resurrección de los ungidos. Definitivamente pues hay algo que aquí no encaja, porque de hecho Jesús resucitó de una forma, el Rey Jesús, y resulta que sus seguidores, ungidos, entre comillas, digamos, de la manada pequeña, están resucitando de otra manera, muy diferente, evidentemente de una manera totalmente diferente y lastimosamente sin testigos que corroboren que se está produciendo esta resurrección. Entonces es imposible creer que la Watchtower nos esté diciendo una verdad, sino más bien una mentira, un engaño, puesto que ignora de manera grasa, adrede, estos versículos de Romanos 6, 3 al 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Y está hablando en el futuro. En el futuro. Hemos sido plantados en la semejanza de su muerte, pero lo seremos en la de su resurrección. Habla del futuro. Un evento que todavía no se ha producido para los fieles que todavía están en sus tumbas, esperando que el Señor los llame para salir y recibir su recompensa. La resurrección indudablemente tiene que ver con el cuerpo. Y estoy seguro que si uno va a las tumbas aún cerradas de estos ungidos de la Watchtower, uno se va a llevar la sorpresa, estimados amigos, de encontrar los huesos de Russell en su tumba y también los huesos seguramente de Franz, de Nor, y como Guy Pearce tiene recién muerto 3 años o 4, ustedes me pueden corregir, pues todavía se lo puede encontrar un poco de carne, poco claro, como si fuese una momia, pero ahí está. Entonces uno se pregunta, ¿no? Estoy seguro que usted puede encontrar eso si pudiera abrir los cajones. Habría que ponernos a prueba los testigos de Jehová, pues no, vamos a abrir los cajones y que la Watchtower demuestre al mundo que su doctrina de la resurrección de los ungidos es una verdad, simplemente abriendo los cajones o los sepulcros de los ungidos que están enterrados en Estados Unidos. Que hagan ese esfuerzo, que pidan solamente permiso a la, no sé, a una municipalidad o al gobierno, no sé cómo funciona allá en Estados Unidos, para poder exhumar, ¿no? Y ver qué cosa, exhumar el cadáver, ¿no? Ver qué cosa es lo que se encuentra, si es que hay cadáver o no, en la tumba de nuestro amigo Guy Pearce, por ejemplo, que es el último que ha muerto, el último más reciente, que ha muerto hace algunos años, tal vez 4. O también, pues, podría ser la del señor Henschel, que murió en el año
Franz, creo que fue en el año 92, creo que murió Franz. No tengo las fechas exactas, pero podríamos hacer el esfuerzo y la Watchtower ganaría ahí bastantes seguidores, ¿no? De que efectivamente lo que ellos están enseñando no se desdice o no se contradice con los hechos, de que realmente en las tumbas no hay absolutamente nada, están totalmente vacías. Pero de hecho, estimados amigos, no necesitamos ir tan lejos. El hecho, pues, que haya habido honras fúnebres de estos ungidos, tanto de Franz, Knorr, Henschel, mismo Rutherford y el mismo Russell, que hayan recibido honras fúnebres, es porque estaban sus cuerpos ahí cuando murieron, especialmente aquellos que murieron después del año 1918. ¿Cierto? Si uno, digamos, se pone a pensar y uno dice, pero si se cambian ellos inmediatamente al morir de mortales e inmortales, de un abrir y cerrar de ojos, si son mudados o cambiados, ¿qué necesidad hubo de enterrarlos? De gastar en un nicho o en un espacio en el piso para enterrarlos en un cajón, ¿no es cierto? Pudieron haberse ahorrado todo eso, porque en realidad si se esfuman o son cambiados inmediatamente, no había nada que enterrar, en absoluto. Pero sí hubo. Estaban ahí los cuerpos inertes de los presidentes de la Watchtower que fueron a pocos días enterrados en sus respectivos nichos o huecos en el piso, ¿no? Fosas, ¿no? Como se le quiera llamar, no sé. Lo pueden encontrar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿para qué los enterraron si se supone que ellos son cambiados en un abrir y cerrar de ojos? Desaparece el cuerpo se transforma en un cuerpo espiritual, ¿no? Ya no queda nada, ni pellejo, ni hueso, nada. Ahí está el primer problema, el primer impasse. Y estoy seguro que si para remate abrimos los cajones, vamos a encontrar los restos óseos de estos hombres. Entonces vemos que en realidad no se ha cumplido lo que acá dice el apóstol Pablo en cuanto a la semejanza de su resurrección. No hay ninguna semejanza de la supuesta resurrección de los ungidos del año 18 con la resurrección de Jesucristo, el cual tuvo testigos confiables de este evento maravilloso. Bueno, estimados amigos, gracias y será hasta un próximo video.